Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 14, que es lo que nos corresponde para hoy. Marcos capítulo 14. Y nuestro tema de hoy, tras la sábana. ¿Cómo es? Tras la sábana. Algo especial que nosotros encontramos en la palabra. En este mundo es natural que nosotros tengamos problemas de diferente índole. No hay nadie en este mundo que no tenga problemas. De una o de otra forma los tenemos. Algunos, el problema es la falta de dinero. Otros tienen dinero, pero están enfermos. Otros no tienen dinero, ni tampoco salud. Están sin plata y sin dinero. Algunos tienen problemas más grandes que otros. Pero lo que sí es cierto es que todos de alguna manera tenemos algún problema. Jesús mismo así lo anunció y Él lo dijo. Recordémoslo ahí en Juan 16, versículo 33, sin apartarnos de Marcos. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero mientras estemos en este mundo, ¿qué dice que habrá? Aflicción, problemas, dificultades. Todos, de alguna manera, unos de una forma, otros de otra, pero todos, de alguna forma, se van a tener aflicciones y problemas mientras estemos aquí en este mundo. Con Jesucristo, lo que logramos es que esos problemas sean menos graves que cuando no se está con Él. Allá afuera hay personas que tienen menos problemas de los que nosotros tenemos y están a punto de suicidar. Allá afuera hay personas que tienen menos problemas de los que nosotros tenemos y su vida es un caos. Jesucristo lo que quiere es ayudarnos a llevar esos problemas. Por eso Él dice, mientras estén aquí en este mundo van a tener aflicción. Pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Porque así como yo superé los problemas mientras estaba en la tierra, dice Jesús, ustedes también van a poder superarlos. Jesucristo fue un ejemplo para nosotros, que mientras estaba aquí en la tierra como un ser humano, como un hombre cualquiera como nosotros, Él logró vencer al mundo. Él logró vencer los problemas y las dificultades. En Marcos, por lo tanto, nos cuenta una historia de alguien, de un seguidor de Jesucristo, un seguidor anónimo. Alguien que casi nadie lo ha recordado. Alguien que tan solo se quedó en la mente de Marcos, porque ninguno de los otros evangelistas se acuerda de él. ¿Qué hace que alguien quede en el anonimato? ¿Qué hace que alguien desaparezca prácticamente de la historia de las demás personas? Vamos a conocer la historia de esta persona. Ya hablo de historia y no del nombre de esa persona porque ni siquiera se lo conoce. ¿Por qué? Por sus hechos, por lo que él hizo. Veamos ahí en el versículo 51 y el versículo 52. ¿Qué dice ahí? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, ¿qué pasó? Huyó desnudo. Una pequeña historia, alguna historia de alguien que casi nadie conoce. Y tan solo ocupa 2 renglones, 2 versículos. Alguien que seguía a Cristo, pero lo seguía cubierto, como dice, con una sábana. Y cuando él se sintió descubierto, él huyó de tal manera que quedó desnudo. Alguien que seguía a Cristo, pero oculto. El hombre siempre tiende a ocultarse. Muchos los seguían, algunos de manera encubierta, otros de manera abierta, aunque el miedo al final también los haría huir. Ahí en el versículo 50, ¿qué nos dice? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos lo seguían de manera abierta, solamente que el miedo logró vencerlo.
Los discípulos estaban siempre con Jesús, no andaban a escondidas, pero llegó un día donde el miedo también hizo que él huyera. Nosotros podemos seguir a Cristo también de manera abierta. Muchos saben que somos hijos de Dios, muchos saben que somos cristianos, pero puede llegar también un momento en nuestra vida de tanto miedo y tanto temor que a lo mejor también nos haga huir. Los discípulos huyeron, pero ¿cuál es el caso de este personaje? Él dice que él lo estaba siguiendo a Cristo cubierto con una sábana, pero cuando se sintió descubierto, ¿qué pasó? Él huyó y quedó desnudo. El hombre tiene la tendencia a esconderse. Eso viene desde el tiempo atrás. Adán, cuando hizo las cosas mal, cuando no hizo las cosas que a Dios le agradaba, lo primero que hizo, ¿qué fue? Esconderse. Se escondió tras de unos árboles. Este hombre se escondió en una sábana. ¿Tras de qué tú te escondes? ¿Tras de qué nosotros nos escondemos? Adán se escondió en un árbol, este hombre en una sábana. Tú y yo, ¿qué utilizamos para escondernos? Muchos de nosotros nos escudamos en cosas simplemente para escondernos, para no dar la cara, para no ser responsables con las cosas que tenemos que hacer. Este hombre estaba haciendo lo del avestruz. ¿Qué hace el avestruz? Esconde la cabeza. Y cree que porque metió la cabeza en la arena, entonces ya los problemas no existen. Una cosa es que el avestruz no vea el peligro que viene, y otra cosa es que el peligro desaparezca. Una cosa es que nosotros nos escondamos, y otra cosa es que el peligro, el problema, la dificultad esté ahí. Como hijos de Dios nosotros no estamos hechos para escondernos. Como hijos de Dios nosotros no estamos hechos para ocultarnos. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué dificultades tenemos? Lo mejor es enfrentarlos. Este hombre simplemente se escondió. Y así el hombre estábamos acostumbrados. Desde Adán, siempre el pretexto, en algo nos escondemos. Si estamos teniendo problemas en el hogar, entonces nos escondemos en el uno o en el otro. Entonces decimos que es culpa de él o culpa de ella. Pero en algo nos tenemos que esconder. ¿En qué nos estamos escondiendo? Hay problemas en nuestro hogar que tenemos que resolverlos, y el problema tal vez no está en los demás, el problema tal vez está en nosotros, solo que nosotros nos escondemos bajo un pretexto. ¿Cuál es el pretexto en el cual nosotros nos estamos escondiendo? Es necesario enfrentar ese problema, esa dificultad. Cuando alguien se esconde, genera algunas cosas, entre ellas, primero, alejamiento. Cuando alguien se esconde, lo primero que sucede es que se aleja. Una persona escondida es una persona alejada de los demás. Y cuando alguien está alejado, le es difícil conocer a los demás. Mientras este hombre estaba escondido, lejos de Jesús, así lo siguiera, le era difícil conocer a Jesús. Si tú y yo nos escondemos en los problemas, puede ser que no conozcamos a nuestro Dios. Puede ser que no conozcamos a nuestro Jesús. Si tú y yo nos escondemos de los problemas en nuestra casa, no tenemos la oportunidad de conocer a nuestra familia, porque nosotros nos alejamos. Entre más yo me escondo, más me alejo de la familia. Y es necesario acercarnos. Es necesario acercarnos a Cristo. Es necesario acercarnos a la familia. Es necesario acercarnos a los demás. Es difícil solucionar un problema cuando nosotros estamos alejados de él. Es difícil que nosotros detectemos siquiera dónde está el problema cuando nosotros lo único que hacemos es escondernos. Este hombre estaba escondido en una sábana, pero cuando se sintió descubierto salió corriendo y quedó desnudo. ¿Tras qué estamos nosotros escondiéndonos? Por estar escondidos en eso nos estamos alejando. Hay personas que se esconden en el mal genio, y por estar escondidos tras el pretexto del mal genio, con relación a su familia, ¿cómo están? ¿Cerca o lejos? Cada vez se aleja más. Cada vez se aleja más. ¿En qué cosas nosotros nos estamos escondiendo? Eso está haciendo que nuestra familia se aleje de nosotros. Eso hace que nosotros nos alejemos de ellos. Eso hace que nosotros nos alejemos de Dios. La única forma de poder conocer a alguien estando cerca. Cuando nosotros estamos lejos no conocemos a los demás. Si tú y yo estamos lejos de nuestra familia, no la podemos conocer.
No sabemos qué pasa con ellos, no sabemos qué pasa con Dios. Es necesario estar cerca. Lo primero entonces que genera cuando alguien se esconde, que es alejamiento. Una persona que se esconde se empieza a alejar, porque mientras los demás avanzan, el que está escondido se queda ahí, porque él no avanza. Solamente cuando nosotros tomamos al toro por los cachos es cuando avanzamos, pero cuando nosotros nos escondemos, el problema sigue ahí. Segundo, lo que genera es irresponsabilidad. Una persona irresponsable, una persona que no sabe responder por sus actos, es una persona que siempre se esconde. Una persona que no sabe responder por las cosas que hace o por las cosas que se ha adquirido ese compromiso, es una persona que no avanza. Es una persona que se queda ahí y no vela por lo que se le ha encargado. Cuando yo me escondo, entonces lo que genera es irresponsabilidad. Tal vez yo no veo el problema, pero el problema sigue creciendo. Tal vez yo me hago el de los ojos ciegos frente a esa deuda. Tal vez yo me escondo. Tal vez digo cuando tenga la pago, o tal vez cuando me llega el dinero, digo otro día lo pago. Tal vez yo me puedo esconder, pero ese problema sigue, pero la deuda sigue. Tal vez yo me escondo para no hablar con mi esposa, con mi esposo, sobre el problema que tenemos. Pero el problema va a seguir ahí, y el problema sigue creciendo. El escondernos no trae nada bueno. Este era un varón que seguía a Cristo, pero lo seguía por los lados, escondido. Hay muchas personas que son cristianas, y muchos años, pero también atrás, cubiertos por una sábana, escondidos, que no los vean. El cristiano clandestino, nadie sabe que es cristiano. Trabaja muchos años en una empresa y nadie sabe que él es cristiano. Ya va a terminar su estudio en la universidad y nadie sabe que es cristiano. Ese cristiano que está ahí, escondido en la sábana, ese cristiano que está tras bambalinas, donde nadie lo puede ver, sabe que es cristiano, pero nadie lo puede ver. Son cristianos estilo agente secreto. Nadie sabe qué es eso. Solo él. Y eso que cuando va a la iglesia habla en clave. Cuando yo me escondo yendo atrás de la sábana, entonces me vuelvo irresponsable con las cosas de Dios. Jesucristo tiene la esperanza de que el mundo sea salvo. El sueño que tiene Dios, ¿cuál es? Que todo el mundo sea salvo. Pero mientras las iglesias estemos llenas de personas tapadas con una sábana, difícilmente el sueño de Dios se cumplirá en una realidad. Estamos en ese proyecto de tomar la ciudad, pero con tanto cristiano escondido, difícil. Con algún grupo de líderes estábamos haciendo el proyecto para la toma de la ciudad, y es increíble saber que no se cuenta con muchas personas. Y uno puede decir, no, pero es que la iglesia está llena. Sí, la iglesia está llena, pero no de personas que quieran servirle a Dios. Está llena, pero de muchas personas que todavía están cubiertos con su sábana, escondidos, de lejos, sin adquirir responsabilidad, sin adquirir compromiso. Jesucristo tiene la esperanza de que el mundo sea salvo, pero no se va a salvar con cristianos escondidos detrás de una sábana. Él quiere cristianos agradecidos, que estemos dispuestos a servirle a Él por ese amor y por ese agradecimiento. Por lo tanto, cuando yo me escondo, ¿qué genera? Alejamiento. Una persona escondida en sus pretextos, una persona escondida en lo que dice que le pasa, es una persona que se aleja de su familia, se aleja de Dios, se aleja de a sí mismo. Segundo, lo que genera es irresponsabilidad. Se acostumbra a que otros respondan y no él. En lo espiritual, un cristiano que siempre anda cubierto por su sábana es una persona que no le gusta responder a él, otro responde. Tenemos ayuno el viernes, ay qué bueno, y busca a alguien que no tenga sábana y le dice,
mi hermano, usted va a venir al ayuno, sí, orará por mí, que tengo un problema, tengo una dificultad. Bueno, mi hermano, yo voy a orar. ¿Y usted dónde va a estar? Es que me compré una tanga y la voy a estrenar allá en la piscina. Mientras el cristiano que anda con su sábana, el día de ayuno, busca irse a pasear, el otro tiene que responder por él. El cristiano, cuando se esconde en sus pretextos, se aleja de Dios, es irresponsable, se aleja de la familia, se aleja de Dios porque ya no ora. A todo el mundo le pide que ora por él, el que menos ora es él. Es increíble cuántos cristianos que tienen una cantidad de problemas y es el que menos ora. Entre más problemas tiene, menos ora, porque delega más. Ore por mí, pastor orará por mí, hermano orará por mí. Pero el día en que puede estar con Dios en un ayuno, el día que puede estar con Dios en un culto especial, ese día prefiere irse a pasear y se esconde delante de Dios. Anda con su sábana. Tercero, ¿qué genera el andar escondido? Vergüenza. Tarde o temprano queda en vergüenza. Cuando la palabra de Dios habla de desnudez, se está refiriendo a qué? A vergüenza. O usted cuando sale a la calle y de pronto se queda sin ropa porque el viento se le llevó y porque estaba medio amarrada la falda, ¿cómo queda? ¿Contento? Queda avergonzado. Cuando la señorita pasa con su falda y hace un viento muy fuerte y la envuelve totalmente el vestido, ¿cómo queda? Avergonzado. Queda en vergüenza. Este hombre dice que quedó desnudo y salió corriendo. No creo que haya ido brincando alegre porque estaba desnudo. Él quedó como en vergüenza. Cuando alguien se esconde de sus responsabilidades, cuando alguien se esconde de lo que tiene que hacer, tarde o temprano va a quedar en vergüenza. Tarde o temprano va a quedar en vergüenza. Prefiere no pagar la deuda que tiene por irse a pasear. Tarde o temprano va a quedar en vergüenza. Tarde o temprano le van a llegar a cobrar y no va a tener. Cuando yo soy irresponsable, entonces tarde o temprano cae en vergüenza. Este hombre quedó en vergüenza, pero simplemente porque andaba escondido. Si yo me escondo de los problemas, eso es lo que produce vergüenza después. Cuando pasa por la calle todo el mundo lo va a señalar, porque nunca pagó las deudas, y no porque no tuviera, sino porque era irresponsable, porque se hizo muchas deudas, y no porque necesitara, sino porque era irresponsable. Empezó a gastar más de lo que tenía que gastar. Hay gente que cuando recibe la plata se vuelve loco, no sabe qué hacer, feliz, eso la tira por todo lado. Cuando ya tiene el último peso por gastar es que se acuerda que tenía que pagar. Ahí es cuando dicen, hay ruidos allá en la puerta, ¿qué será? Va, mire, se están cortando la luz. Ay, es que no han pagado. Sí, pero ya que ya se lo pasó. ¿Cómo queda? Porque es irresponsable, porque se ha escondido. ¿Qué tipo de personas somos? Esa persona tras la sábana. Este hombre era un discípulo, tal vez un seguidor de Cristo, pero que iba tras la sábana, que no estaba abiertamente. A veces nosotros seguimos a Cristo también tras la sábana. Hay muchos que son cristianos muchos años y todavía le da vergüenza decir que es cristiano. Todavía le da pena decir que es cristiano. Y lleva muchos años. Y es agradecido porque Dios le ha hecho milagros. El problema es que todavía vive en lo oculto. Todavía vive escondido. Si nos avergonzamos de Cristo, ¿cómo queremos que Él no se avergüence de nosotros? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? No solo en lo espiritual, sino en lo secular. Somos aquellos que siempre estamos escondiéndonos para no enfrentar el problema, la dificultad, para no enfrentar la responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes responsabilidades. ¿Cómo estamos frente a ellas? Si usted es casado, como esposo tiene una responsabilidad. ¿Cómo está con su responsabilidad de esposo?
Como esposa tiene su responsabilidad. ¿Cómo está frente a esa responsabilidad? Como hijos tenemos responsabilidades. ¿Cómo estamos frente a esa responsabilidad? Si estamos ahí al frente de esa responsabilidad o estamos escondidos. Como estudiante tiene una responsabilidad, el papá tiene la responsabilidad de darle el estudio, pero el hijo tiene la responsabilidad de responder bien en ese estudio. Si estamos respondiendo con nuestras responsabilidades o estamos escondidos. Desde Adán generó problemas el esconderse de las responsabilidades. Adán se escondió tras de un árbol, pero cuando se sintió descubierto, entonces se escondió tras de ¿quién? De su esposa. Cuando él dijo que la culpa era de ella, lo que hizo fue esconderse tras de ella, evadir su responsabilidad. Y eso es lo que trae problemas en la vida de una persona, sea cristiano o no. ¿Cómo estamos frente a nuestras responsabilidades? ¿Estamos tras la sábana? ¿O estamos dando la cara? Hágase esa pregunta esta tarde. ¿Cómo está frente a las responsabilidades? Pero podemos también entonces saber que para Cristo no hay nada escondido, para Dios no hay nada escondido. Podemos escondernos de los hombres, podemos tratar de escondernos de nosotros mismos, pero de Dios nunca. Salmo 139, 7 al 12. ...139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Dice, porque para ti no hay ni oscuridad ni luz. Para ti queda igual. No por ser de noche yo me puedo esconder. Para nosotros los hombres, cuando el lugar donde estamos está oscuro, las cosas se nos pueden perder. Cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, las personas se nos pueden esconder. Pero Él dice, para ti no hay nada. Podemos estar en medio de la oscuridad, tú harás de ese lugar de oscuridad luz y quedaremos al descubierto. Con Dios no podemos escondernos. Tal vez de los hombres sí, pero de Dios no. Él sabe todo. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que estamos haciendo. Es más, cuando estemos ahí en intimidad, solos en ese cuarto, tal vez nadie nos ve, la esposa no nos ve, el esposo no nos ve, los hijos no nos ven, pero si hay alguien que ahí, en medio de esa soledad, nos está mirando. Alguien decía alguna vez, cuando alguien va a hacer algo malo, siempre mira para un lado, mira para el otro, pero nunca se le ocurre mirar para allá, donde Él nos está mirando. Nosotros somos muy expertos, nosotros decimos, Señor, tú estás en todo lado para ayudarme. Y creemos, y eso es una verdad, sabemos que Dios está en todo lado para ayudarme, pero deberíamos pensar que así como Él está en todo lugar para ayudarme, también está en todo lugar para mirarme. Así como Él puede estar en cualquier lugar para darme la mano, también está en todo lugar para mirar lo que estoy haciendo. Porque nosotros en nuestra fe somos como amplios. Le reclamamos a Él. ¿Y dónde estaba, Señor, cuando me pasó eso? ¿No dices que tú estás en todo lugar? ¿Dónde estabas cuando me pasó eso? Pues en el mismo lugar cuando tú estabas haciendo maldad. En el mismo lugar cuando estábamos haciendo las cosas mal. Nosotros nos acordamos que Dios está en todo lugar cuando necesitamos de Él, pero se nos olvida que Él está en todo lugar cuando vamos a hacer algo
más. Ahí se nos olvida. Y dice el salmista que Dios está en todo lugar. No importa la oscuridad, no importa la noche, Él puede vernos. Él no necesita rayos especiales ahí para vernos, no necesita gafas especiales para vernos. Él nos ve. Así estemos en la oscuridad, así estemos escondidos, estemos en el lugar que estemos, Él nos ve. Una historia interesante que nos habla de alguien escondido tras la sábana y que no da la cara frente a lo que necesita. Pero podemos darle la vuelta a la historia porque la palabra no nos dice exactamente qué pasó con este varón, ni siquiera su nombre, ni qué es lo que eso significa. Podemos ver ahí como alguien escondido en esa sábana, pero también podemos verlo desde otro punto de vista. Podemos ver esta historia desde otro ángulo también de la historia. La situación era difícil. Imagínense este momento en el cual suceden esos hechos. Los momentos son difíciles. Habían llegado a coger preso a Jesús. Parecía que todo estaba perdido. Quien a ellos los guiaban ahora estaba siendo detenido. Llega el miedo, la desesperación en cada uno de ellos. Ahí en el versículo 45 y 46, ¿qué dice? Y cuando vino, se acercó a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. ¿A quién? A Jesús. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, llegaron quienes lo iban a llevar preso, lo detuvieron, se lo llevaron. Los discípulos estaban desesperados, no sabían qué hacer, estaban pasando por un momento muy difícil. Los discípulos, en su desesperación, el miedo hizo que ellos huyeran. Veamos ahí otra vez el 50. Entonces todos los discípulos, ¿qué pasó? Dejándole, huyeron. La situación era difícil y lo único que pensaron los discípulos fue en salvar su vida. Se olvidaron de su maestro, se olvidaron de Jesús y salieron corriendo. ¿Cuántas veces nosotros en momentos de dificultad, en momentos críticos, lo único que se nos ocurre es salir corriendo de ese problema, de esa dificultad? No sé qué problema tenga usted en su casa, en la empresa, en su propia vida, pero la solución tampoco es salir corriendo. Los discípulos fueron los primeros en salir corriendo, pero sucede algo, y es que alguien quería marcar diferencia. Aunque los discípulos salieron corriendo, ahí en el versículo 50, ¿qué nos dice? Que los discípulos salieron corriendo. En el 51, ¿qué nos dice? Que alguien marcó la diferencia y no salió corriendo en ese momento. ¿Qué dice ahí la primera parte en el 51? Pero cierto joven les seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. ¿Qué dice? Pero cierto joven les seguía. Aunque los discípulos, ¿qué hicieron? Salieron corriendo, alguien marcó la diferencia. Y alguien, así sea arropado por una sábana, lo seguía. Cuando todos lo habían abandonado, cuando Jesús se quedó solo, alguien trató de hacer algo diferente. Alguien lo seguía, así sea con una sábana. Dios quiere que nosotros hagamos algo especial. Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. No importa si los demás salen corriendo, que al menos alguien sea capaz de quedarse. Los mismos discípulos salieron corriendo y no sabían qué hacer, pero ese joven se quedó. Él lo intentó, él siguió otro tiempo, pero algo pasó, algo difícil pasó para él. ¿Qué dice ahí en la parte B? Y le prendieron. Él se atrevió a hacer algo que los mismos discípulos no lo estaban haciendo. Los discípulos, cuando se dieron cuenta de que la situación era difícil, salieron corriendo. Pero este joven, con una sábana, lo siguió hasta que sucedió algo. Lo encontraron, lo descubrieron. Y eso a veces pasa también en nuestra vida. Queremos seguir adelante, pero alguien quiere evitarlo. Pero Dios quiere que nosotros seamos capaces de hacer algo diferente, que al menos nos luchemos más, que no nos demos rendidos, no nos rindamos con facilidad.
en la vida secular, en la vida espiritual, en el estudio. Tal vez muchos digan que eso es tan difícil que no hay que continuar, pero ¿quiénes son los que lograrán? Aquellos que sean capaces de hacer algo más, aquellos capaces de marcar diferencia. Tal vez en el hogar la esposa diga que ya no hay nada que hacer, que lo único es acabar con el matrimonio, pero ¿quién salvará eso? Si alguno de los dos trata de hacer algo diferente, si alguno de los dos trata de marcar diferencia, aunque todos habían huido, aunque todos dejaron solo a Jesús, alguien trató de hacer algo diferente. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para lograr el sueño que tienes? Solamente lo lograremos si somos capaces de hacer algo diferente. Hasta que sucedió algo inusual, algo que él no se esperaba. Lo cogieron. Imagínense por un momento cuando a él lo cogieron, y no para felicitarlo, no para abrazarlo. Él tenía que forcejear, él tuvo que luchar con ellos. Y luchaba y se esforzaba, quería zafarse de ellos, pero ellos más lo agarraban. Él quería salir de ese lugar, pero ellos más lo tenían detenido. Y él luchaba y él se esforzaba con todas sus fuerzas, hasta que algo se le ocurrió. Y ahí en el siguiente versículo, en el 52, ¿qué hizo? Mas él, ¿qué dice? Dejando la sábana, huyó. Pero él se dio cuenta que estaba con una sábana y que tal vez le impedía defenderse. Pero él estaba con una sábana que le impedía correr. Y lo único que él hizo fue sacar esa sábana y salir corriendo. Había algo que le impedía a él seguir luchando. Había algo que le impedía avanzar. Y era esa sábana. Y por eso él la dejó a un lado y salió huyendo. Logró escapar. No lo hizo como Rambo, ni como ningún protagonista de cine cuando utiliza las artes marciales y hace algo maravilloso y nos deja con la boca abierta. No lo hizo al estilo Rambo, no lo hizo al estilo karateca, lo hizo al estilo de alguien mejor, lo hizo al estilo de José, aquel de los sueños, cuando estaba también asediado por una mujer, y lo único que hizo fue sacarse esa ropa y salir corriendo. Recordémoslo ahí en Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa diciéndole, ¿qué le decía? Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él también tuvo que dejar esas prendas que le impedían huir del peligro que en ese momento representaba ella. ¿Qué le decía a ella? Ven y duerme conmigo. ¿Qué hubiéramos dicho hoy? Uy, ¿quién mandó pollo? Pero no, ¿él qué hizo? Él prefirió dejar esa ropa de la cual él la tenía y salir huyendo. Y eso hizo este varón. Él no podía huir porque tal vez lo sujetaban de esa sábana, pero él la dejó y él huyó. Él avanzó. Necesitamos muchas veces nosotros dejar cosas para poder avanzar, para poder huir de la presión del mundo, para poder huir de lo que el mundo nos ofrece. Muchas veces nosotros tenemos que dejar cosas. ¿Cuál es la sábana de la cual el mundo tal vez me tiene agarrado y que yo no he podido dejar? ¿De qué cosas el mundo quiere tomarme? Para poder avanzar es necesario dejar algunas cosas. Tal vez esa sábana para muchos sean los amigos. Nosotros llegamos a la vida cristiana y todavía seguimos con esos amigos del mundo que lo único que hacen es detenernos en ese avance espiritual. Tal vez esa sábana para nosotros son esas amistades. Mire cómo son sus amigos. Si son amigos que lo impulsan a seguir adelante, son amigos que cada vez que se encuentran lo felicitan por su vida cristiana, entonces ellos son buenos amigos. Pero hay otros que le van a decir que ya lo perdieron. Pero hay otros que van a tratar de convencerlo de que usted vuelva otra vez al mundo. Esa sábana es necesario quitarla.
Él estaba cubierto por una sábana, estaba luchando, quería salir de ese lugar pero no podía, hasta que él mismo dejó la sábana y entonces salió corriendo. ¿Cuál es la sábana que te impide avanzar? ¿Cuál es la sábana que no te hace correr? Para huir de ese mundo muchas veces tenemos que correr. ¿Cuál es esa sábana? Tal vez la televisión. Hay mucha gente adicta, mucha gente esclava de la televisión y de programas que no le edifican para nada. Hay personas que dicen: yo no puedo venir al anillo de seguridad, y cuando lo logra viene operoso. ¿Y qué pasó? No, estaba hasta la 1 viendo televisión. Son esclavos. Prefieren quedarse viendo televisión hasta la 1 de la mañana y no venir a las 6:30 a orarle al Señor. ¿Cuál es la sábana que tienen? Y algunos una sábana física total. ¿Por qué no se levanta para orar temprano y por qué no puede venir a un anillo de seguridad? Porque esa sábana lo tiene. Lo tiene amarrado. Y mientras no deje esa sábana no va a poder buscar a Dios temprano. No va a poder buscar a Dios de madrugada. Hay personas que físicamente la sábana lo tiene atado. ¿Cuál es la sábana? Para muchos todavía, siendo cristianos, esa sábana es la pornografía. Todavía siguen atados a la pornografía. Y eso hace que no se desarrolle de manera espiritual. ¿Qué lo tiene atado? ¿Cuál es la sábana que él tiene que tirar? Él se dio cuenta que mientras estaba con esa sábana no podía escapar. Que mientras estaba con esa sábana lo tenían. Él mismo se quitó la sábana y salió corriendo. Si yo quiero huir del mundo es necesario dejar esa sábana. ¿Cuál es la sábana que tú tienes? Las mentiras, las doctrinas, las enseñanzas de este sistema religioso en el cual estaba y que no es de Dios. Hay cristianos que todavía siguen atados a las tradiciones de su antigua religión y no los deja avanzar y no avanzan espiritualmente y se esconden tras la palabra: es que no soy fanático, es que no somos legalistas, y se esconden tras de eso para seguir en lo mismo de antes, para seguir en la misma inmundicia. Hay muchas interpretaciones entonces de este pasaje, porque lo único que nos habla es de alguien que seguía a Cristo cubierto con una sábana y que cuando se sintió descubierto dejó la sábana y salió huyendo. Les puedes dar muchas interpretaciones de ese pasaje. Lo importante es que esa sábana no sea tu escondedero. Lo importante es que esa sábana no te impida avanzar. Lo importante es que esa sábana se convierta en nosotros como la protección de Cristo. Mientras Él estaba con Cristo con esa sábana, Él estaba cubierto. Pero una vez que Él dejó esa sábana, se sintió desnudo. Cristo también es esa sábana que nos cuida, que nos protege. Pero cuando yo me alejo de Él, me quedo desnudo. Me quedo sin nada. No importa qué interpretación le des tú a eso. Lo importante es que esa sábana no sea el pretexto para esconderte. Lo importante es que esa sábana no te impida avanzar. Lo importante es que esa sábana sea Cristo para mi vida y que yo no me aleje de Él. Porque si me alejo de Él, voy a quedar desnudo. Amén. Amén. Vamos a darle la gloria a su Padre maravilloso.